Hola queridos amigos de Contexto. Bueno, hoy nos sentimos muy contentos porque nos encontramos con Basilio Beliar para conversar, señores, sobre la revista País Cultural. Mírenla aquí, chan, como dicen los niños. Mírenla, qué belleza de revista, qué bien editada, qué bien impresa. Este es el segundo número editada por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, que dirige nuestra ministra, la profesora Carmen Heredia de Guerrero. Qué belleza de revista, qué bien editada. Bueno, aquí tenemos a Basilio Beliar. Basilio es poeta, ensayista, editor y crítico literario. Es educador con mención de filosofía y letras y tiene un máster universitario en filosofía en un mundo global. Me gusta ese título. Por la Universidad del País Vasco y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, titulado Filosofía y Poesía, una relación histórica de atracción y repulsión. Me gusta también eso. Me llamó mucho la atención el título. Bueno, Basilio es el director general del libro y la lectura y director fundador de esta revista País Cultural del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Bienvenido, Basilio. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Aquí de nuevo, creo que esa es la segunda vez. Sí, vine una vez solamente, la segunda. Ese es el primer programa que grabamos con José Enrique, mi amigo José Enrique del Monte. Y Ángel Hernández, chulísimo. Invitando a la Semana Internacional de la Poesía, yo recuerdo, sí. Sí, chulísimo. Claro. Bueno, Basilio, cuéntame de la revista, cuéntame, esta es la segunda edición de esta. Bueno, pero estuvo antes. Sí, ese es el segundo número de la tercera etapa. De la tercera etapa. ¿Y tú fuiste fundador desde la primera? Sí, la fundamos en el 2006, yo recuerdo en junio, se puso a circular en el Museo de las Casas Reales y luego hicimos 19 números de manera continua. Wow. Luego hubo una etapa en que entró Soledad Álvarez y ella editó 3 números, que sería, digamos, la segunda etapa. Sí. Y ahora en esta tercera etapa ya llevamos 2 números. El primero fue en noviembre del año pasado y se puso a circular en enero. Y esta, que acaba de salir, que pusimos a circular precisamente ayer en la sala Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura. Háblame un poco de la revista. Vamos a hacer un poco de historia. Siempre es bueno conocer un poco de historia. ¿Cómo surge la idea de esta revista País Cultural? ¿Y cuáles son los temas que abarca? ¿Tú pides colaboraciones? El que quiera mandar una colaboración, ¿cómo puede hacerlo? Háblame de la historia. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge la idea y el título incluso? Sí, bueno, en el Ministerio de Cultura hubo desde su fundación una primera revista llamada Umbral y luego otra llamada Salomé, yo recuerdo. Sí. Pero siempre el Ministerio de Cultura ha tenido un órgano de informativo, comunicativo, de carácter cultural, que sirva como de soporte, de vehículo para que los intelectuales publiquen sus artículos, sus textos, y para que los artistas también difundan sus imágenes visuales a través de la revista. Por eso la revista siempre trata de homenajear a un artista plástico dominicano, con la portada y con las ilustraciones interiores. Esta vez la portada y las ilustraciones también corresponden a un maestro de la plástica dominicana, como lo fue Iván Tovar, quien murió el año pasado y quien obtuvo el Premio Nacional de Artes Visuales. Sí. La idea de dedicarle siempre un número a cada artista dominicano se hizo a partir del concepto, ¿no? de promover, de difundir su obra, sobre todo, y su trayectoria, a partir de aquellos artistas que han obtenido el Premio Nacional de Artes Visuales que otorga el Ministerio de Cultura. Es como una manera también de poner a dialogar las imágenes con los textos, y en cada número siempre hemos tratado de que intervengan, participen, se combinen, se conjuguen cuentos, poemas, artículos, ensayos, reseñas de libros, crónicas, reportajes, crítica de arte, crítica de cine. Es decir, que haya un abanico de posibilidades, de textos, de expresiones de la lengua, de expresiones de la creatividad y del pensamiento también. Y por esa razón la revista ha venido a llenar un vacío, un hueco que siempre ha existido, y a crear un espacio de diálogos, de conversación con los escritores dominicanos y también con los intelectuales. Y es una especie también como de híbrido entre lo académico y lo no académico. Por eso publicamos algunos artículos que tienen bibliografía, notas,
y no tan extensos, y en cambio otros que son más periodísticos, más ¿Cómo tú lo planificas, Basilio? Vamos a decir, vamos a hacer el tercer tomo. O no, vámonos a referir mejor a este, que es el que tenemos en las manos, el segundo volumen. Hágame aquí, enfóquenme aquí, por favor, para mostrarle un poquito. Ya le dijo Basilio que es una portada de un cuadro de Iván Tovar, fallecido. Fíjense que tiene incluso algunos anuncios, tiene varios artículos. No, anuncios no tiene. Anuncios no, son promociones de... No, solo textos. Solo artículos. Sí, solo artículos. Muy bien. Esta es la entrevista central, está muy bien detallada. Aquí tenemos las palabras de la ministra Carmen Heredia. Sí. Aquí está el director, Basilio Béliard. Siempre tiene un editorial. Siempre tiene un editorial. Aquí reseñas de la historia de la editora nacional. Sí. Muy bella la revista. Fíjense los colores. Aquí tiene... Esto es de libros, de distintos libros. Sí, incorporamos una sección que siempre tuvo desde sus inicios, y es la de una sección de reseñas de libros editados por el Ministerio de Cultura a través de la Editora Nacional. Me encanta. Por eso aparece en la portada de los libros y una sinopsis. Muy bueno. Eso es muy importante. El canto luminoso poético de John Asbury es este. O sea, ya son artículos. Sí, y siempre aparecen colaboraciones de autores internacionales que publican. También siempre en cada número tratamos de que haya una entrevista, un reportaje con un autor internacional, de modo tal que haya también un diálogo entre los autores extranjeros y los dominicanos. Emilia Pereira, aquí está este artículo, sí. Janet Miller, fíjense que son todos, en este caso, intelectuales de la República Dominicana. Sí. Que escribe. Entonces, el tema de la revista es alrededor, todo danza alrededor de un tema, pueden haber pues muchos artículos de no, la idea es mejor que sea más dinámico, ¿no? Que converjan diversos géneros literarios y también temas. En algún momento, creo que cuando Soledad Álvarez trataba de que girar en torno a un debate, a un tema, pero luego también habían otros textos para que haya mayor posibilidad de discusión. ¿Tú le pides a los intelectuales, como director de la revista, que te escriban o ellos se acercan a ti? No le pido, porque como son colaboraciones gratuitas, solo les pido que me envíen textos, artículos, ¿Siempre ensayos. los mismos? ¿Hay columnistas fijos? No, nunca fijo, esa es la idea, para que sea más dinámico. Y para que le dé oportunidad a otros. Y siempre, la filosofía editorial de la revista siempre que he mantenido ha sido la siguiente, que participen autores de la diáspora y de una forma muy nacionales de tener presentes a estos autores, y que haya también autores jóvenes y consagrados. Exacto. Y que de las provincias y de la capital. Siempre bajo esa dinámica y bajo esa filosofía editorial, y que también cada número venga ilustrado por un artista dominicano para que también... Y que tenga gráficas también. Sí, siempre ilustraciones, pinturas, sobre todo algunos dibujos, con los créditos respectivos de los coleccionistas o de los pintores, para que también haya un diálogo entre los artistas y los intelectuales, las imágenes y los textos. En estos 15 años que ya llevamos de la revista, digamos, este año arribamos al año 15, o sea que ya son muchos años la revista, que es un poco adulta, porque la tradición de las revistas dominicanas es lo efímero. Sí, hay revistas que solo han permanecido en el tiempo, que solo han publicado un número, 2, 3, 5, pero nunca tantos. Y sobre todo en los últimos tiempos. ¿Cuál es la frecuencia de la revista? Cada 4 meses. O sea, 3 al año. En una época eran 2, 4. 3 me parece un muy buen número. Es un número razonable. Pero si te fijas, ya casi no hay revistas que se impriman, ¿no? Eso te iba a decir. Solo queda esta y Global, y ya creo que no hay más. Y hubo una época en que había muchas. Entonces, sobre todo a partir de los años, digamos, 2000 para acá, con este tema de la avalancha, de la irrupción del mundo digital, han desaparecido muchas revistas, y periódicos y suplementos culturales que antes tenían todos los periódicos. Entonces, esta revista viene a llenar ese vacío, y es una responsabilidad incluso que tiene el Ministerio de Cultura, y un compromiso de mantener esta revista en sus doble vertientes. Es decir, eso te iba a decir, en la versión física y digital. O sea que ponemos paiscultural.com y ahí podemos verla también digitalmente. Sí, en el link del Ministerio de Cultura, claro. Y en otro, tienen que entrar. Y también la compartimos por Instagram, por las redes sociales y por WhatsApp. Ya hoy día es mucho más fácil de acceder a la revista. Pero si pongo paiscultural.com me aparece. .gov.do, sí, claro. Tengo que ver. Y ya, con muchísimas
con nomenclaturas aparecen. Sí, y a partir de la página del ministerio también. Y además la compartimos desde ayer ya. ¿Cómo llega físicamente esta revista? ¿Se vende? ¿Dónde está? No, es gratuita. ¿Es gratuita? ¿Cómo se reparte? ¿Cómo puede uno obtenerla? ¿Cuántos números se editan? Sí. Ese es un desafío muy importante que hemos tratado siempre de cumplirlo, ¿no? Es decir, de que la revista no solo se edite, sino que se distribuya, que llegue a los lectores. Y en ese sentido hay toda una plataforma, un directorio, es decir, la revista se envía vía mensajería a todas las embajadas dominicanas del exterior, a todas las embajadas extranjeras acreditadas en el país, a las bibliotecas, a los intelectuales, a los escritores. Siempre los primeros números yo de inmediato los envío a los colaboradores de ese número y a todo el consejo editorial, que es muy importante, tanto el asesor como el nacional como el internacional. Sí. Es bueno destacar, Mónica, en la presencia del consejo editorial, que es muy importante. Yo diría que es un consejo de lujo, ¿no? Integrado por Fran Moyapón, Soledad Álvarez, José Mármol, Plinio Chaín, Pedro Delgado Malagón, y un consejo asesor, Monquín Zambén, Franklin Gutiérrez, etc. Wow, pero es enorme. Enorme, ¿no? Son 8 de consejo, que integran el consejo asesor y 8 el consejo editorial. ¿Qué hacen este y hay consejo 7 asesor? del consejo internacional. Es un consejo editorial de la revista exclusivamente. Sí. ¿Y qué hacen? Se consultan, se le envían las colaboraciones. Ellos también ellos pueden, escogen entonces. Sí, le participamos de los textos que llegan, que nos envían de cada número, y también colaboran con artículos. Como en este caso, por ejemplo, hay un ensayo de José Mármol, que es del consejo, y hay otros, uno de Jochi Herrera, por ejemplo, que también es del consejo. Y así vamos rotándolo. ¿Ustedes se para que reúnen periódicamente? Ahora con la pandemia ha habido más dificultad, pero antes siempre solíamos reunirnos. Y le dan dinamismo, introducen nuevas ideas. Sí. Y compartimos siempre la portada para que vean cómo va a salir, el interior. Y el mismo hecho de que exista este consejo le da, pueden surgir ahí incluso nuevas ideas ajenas, de hecho, hasta incluso a la revista. Sí, claro. O sea, son intelectuales que pueden generar ideas importantes para la cultura. Y aconsejan, por eso es un consejo. Exacto. Dicen qué cosas se pueden mejorar. Yo quisiera pedirle a nuestro director que nos ponga un pequeño video que tenemos sobre el lanzamiento de este segundo tomo de la revista en esta época, en esta etapa de vida. Si lo tienen en Q para verlo y poder disfrutar del ambiente que se dio allí en el Ministerio de Cultura, en el lobby principal de la entrada, que está siendo aprovechado por la ministra Carmen Heredia para hacer múltiples ahí eventos, espectáculos. He visto incluso de tenores, cantantes líricos, populares, muy interesante. ¿Tienen listo el video? Sí, pues adelante. Revista País Cultural es un espacio plural, abierto y dialogante al servicio de la intelectualidad y los artistas dominicanos y extranjeros. Gracias a todos los que contribuyen con sus enjundiosos artículos al engrandecimiento y difusión de esta revista en esta nueva etapa. Disfrutemos pues los frutos de la cultura con nuestras manos y hagamos tangible nuestra alegría al ver nacer cada cuatrimestre la revista País Cultural. Somos cultura. Muchas gracias. Bueno, aquí estuvo la puesta en circulación de este segundo número. Es como un hijito tuyo, ¿verdad, Basilio? Sí, en gran medida sí. Ha cambiado un poco de formato, el diseño. Ahora tenemos a Fernelli Lebrón, que es un estupendo artista, un diseñador gráfico. Y amigo. Sí, un gran amigo. Y un poeta y pintor, artista, claro. O sea que él introduce toda su creatividad, su imaginación en cada número. Y se toma muchísimo tiempo para crear, diseñar. Él busca todas las ilustraciones, las sabe colocar, las fichas técnicas de los artistas que participan en cada número. Bueno, y es un trabajo que hacemos de manera mancomunada. Y hay una correctora de estilo que se llama Clara Dobarro, que es muy buena, que también cuida la edición. Y es todo un equipo, ¿no? O sea que tienen buenos guardianes allá. Todo esto pertenece al Ministerio de Cultura, es del Departamento de Cultura. Sí, Clara Dobarro trabaja para la Editora Nacional, que pertenece al Ministerio.
y Fernelli Lebrón también a la dirección del libro de la lectura. Tú eres, Basilio, allá el director de la revista, pero también eres director del libro. Del libro de la lectura, siempre he hecho ambas cosas. Ambas cosas, o sea y también estoy de secretario del Consejo Nacional de Cultura ahora también. Sí. Pero eso se reúne cada 6 meses. Y en cuanto al libro y a la publicación de libros, ¿cómo está la política en esta etapa para la publicación de libros, la importancia que se le está dando a las publicaciones en un momento donde, como tú muy bien has dicho, el libro físico ha pasado un poco a un segundo plano y lo que tenemos son libros digitales? ¿Cómo se va a manejar el ministerio en esta época? ¿Con libros digitales, con libros físicos? ¿Se van a seguir haciendo las tiradas en el papel? ¿Cómo va a ser? Sí, no, siempre se hacen tiradas, ya no tan grandes, físicas, pero también virtuales, ¿no? Y hay incluso un convenio con el Ministerio de Educación para facilitarle los PDF para que lo puedan subir a la plataforma. Exacto. Y también a las embajadas dominicanas del exterior también estamos facilitándoles las plataformas, los libros digitales y también físicos. Vamos a crear una pequeñas bibliotecas básicas de temas dominicanos, sobre todo de historia, cultura, literatura, para las embajadas y los consulados. Y eso se está haciendo mediante un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Cancillería. Tanto para las embajadas nuestras en el exterior como para las embajadas extranjeras acreditadas en el país, ¿verdad? Sí. Las dos y cosas. Bueno, y todo el trabajo que se hace la Editora Nacional, con las publicaciones, con las distintas colecciones. Ahora vamos a renovar el consejo y se va a dinamizar mucho más, creando nuevas colecciones, juveniles, universales, de clásicos del Caribe hispánico. Y mantener siempre la Biblioteca Básica Dominicana, que ya lleva 25 títulos. Antes había una librería de lo que era la librería de cultura. Ajá, y ya no existe. Se ha programado volver a esto, que me imagino que si en algún momento se vuelve, vamos a tener que tener también computadoras. Está casi ya, está a punto. Y estuvimos a punto incluso de abrirla hace unos meses, donde mismo estaba en las atarzanas. Sí. Pero encontraron un problema ahí estructural y se va a reabrir en otro lugar, donde estaba antes la Fundación Manuel de Cabral, ahí en la calle Colón. Se va a hacer ahí ahora. Ahí muy se va. Pero pronto ya, sí. Está, digamos que en 2 o 3 meses. Y ese era un lugar donde podíamos ir a leer, podíamos ir a buscar libros, podíamos hacer actos. Y para hacer actividades. Sí, que es bien interesante. Tendremos un espacio para dar charlas, cursos, talleres, presentar libros. Que es tan necesario y tan importante. Y que ahora también se pueden transmitir vía Zoom para el que no pueda ir, porque el tránsito sabemos que está pesadito. Sí, pero esa es la idea, ¿no? Y poco a poco hemos ido saliendo, como dijiste hace un instante, en el vestíbulo del Ministerio de Cultura estamos haciendo algunas actividades, en la Biblioteca Nacional para 25 o 30 personas, de allá vengo ahora, por ejemplo, de una actividad. Qué bien. Se puso a circular. La biblioteca está fantástica. Yo quiero hacer un programa, lo dije hace días, que iba a ser un programa para que la gente conozca lo que es la biblioteca por dentro. Por favor, sí. La verdad es que eso es un mundo, y hay incluso unos escáneres fabulosos para captar las fotografías, traducirlos directamente a Word o a PDF. La verdad es que es impresionante, y la planta física también. No, claro, tiene un auditorio de lujo, el auditorio Juan Bosch, un auditorio de lujo, tiene una sala que se llama Ida Cartagena, donde estamos haciendo las actividades con un álbum de fotografías de escritores, la otra sala, y también los salones, ¿no? Y la Biblioteca Metropolitana que está al lado, que muchas veces creemos que es una sola, ¿no? Está la Pedro Enrique Ureña y la Salomé Ureña que está al lado, que es infanto juvenil. Muy interesante. Que es muy interesante. Que también es un target de público que no debemos descuidar, lo infanto juvenil. Sí, claro. Porque aquí es que comienza el amor por la lectura y tenemos que desarrollarlo. Basilio, nos vamos a ir a la pausa. Y cuando volvamos, yo quiero que tú me abundes un poco más sobre todo lo que están haciendo en pro del libro, y también en bibliotecas ambulatorias, en los barrios, para las clases más desposeídas, para los niños. Y ahora en esta época de pandemia, ¿qué han pensado para poder llegar a los sitios? Ya que todavía incluso no sabemos, porque aunque se demanda mucho, los distintos sectores han demandado la apertura de las clases, principalmente para mover la economía. Pero una cosa es lo que planifiquemos y otra cosa es lo que pase con este resurgir del virus, que aunque la verdad es que el esquema de vacunación ha sido exitosísimo, si se pudiera decir el término, en nuestro país, y ahora con la llegada de los 2 millones de vacunas nuevas, ya se van a vacunar
sobre los 18 años. Esto nos da pues una luz en el camino enorme, pero también tenemos otros países donde el virus tiene nuevos linajes y existen, o sea que el futuro todavía es incierto. Entonces, ante esto, ¿cómo han reaccionado ustedes con la política del libro? Volvemos inmediatamente. Muchas gracias. La revista País Cultural es un espacio plural, abierto y dialogante al servicio de la intelectualidad y los artistas dominicanos y extranjeros. Gracias a todos los que contribuyen con sus enjundiosos artículos al engrandecimiento y difusión de esta revista en esta nueva etapa. Disfrutemos pues los frutos de la cultura con nuestras manos y hagamos tangible nuestra alegría al ver nacer cada cuatrimestre la revista País Cultural. Somos cultura. Muchas gracias. Bueno, este programa es dedicado a esta revista País Cultural que se puso en circulación en el lobby del Ministerio de Cultura. Nos sentimos satisfechos y contentos de tener aquí con nosotros a Basilio Béliard, poeta, escritor, con grandes aportes. Amigo. Amigo, pero eso es lo principal. Eso es lo principal. Eso es lo principal, Basilio. Yo creo que al final, señores, todo se reduce a eso, a lo afectivo, porque si no, pues estamos perdidos, Basilio. Y nosotros los que trabajamos con las letras, somos como más emotivos quizás, ¿verdad? Y con las humanidades, con las artes. Con las humanidades y con las artes. Yo creo que todo tiene que ver con lo emotivo. Yo creo que al final no somos máquinas. Dijo Darío, ¿quién que es? No es romántico. Exactamente. Y lo dijo un modernista que negó el romanticismo. Para que tú veas. Ese es el espíritu, la esencia del arte siempre, que va a estar latiendo siempre. Es la esencia, todo es, por eso es. Y tú sabes que cuando uno va cumpliendo años, uno se va dando cuenta que casi cada día es una vida diferente. Sí. Cuando uno ve que ya los padres de uno están mayores y que en algún momento podrían faltarnos, porque incluso. No están, exacto. Exacto, bueno, pues ya cada día uno lo celebra de una manera diferente quizás a como lo hacíamos hace 10 años o 5. No sé, a mí como que me ha entrado esa etapa de celebrar cada día como si fuera una vida diferente. Todavía tú no estás. No, porque es que yo no estoy, pero veo a mis padres que cada día es como ellos están relativamente bien, pero cada día es un logro, ¿ves? Entonces ahí yo como que para las personas viejas cada día es como un año, sí. Exacto, entonces valoro más la existencia de un día y valoro más la existencia de los muchachos, del que me hace la cámara, de tú que estás aquí, valoro cada momento más. Y yo creo que eso es lo bonito de la vida. Entonces uno se detiene en ese día y en lo que está haciendo en el momento. Y no solo en lo que quiere lograr, no en el futuro, sino en el presente. Y yo pienso que esto es importante. Sí, nos ha dado una gran lección esta etapa, ¿no? Sí. Se ha leído mucho más que antes. Se ha leído mucho, sí. Y se han hecho, nos hemos reconciliado con los libros de la lectura y hemos desempolvado libros, releído. Y muchos artistas han trabajado la obra. Bueno, estuve el día pasado con el arquitecto Benjamín Baimovsky, que nos está ayudando con el paisajismo del patio del Museo de la Familia, y nos ha enseñado a los arquitectos que estábamos ahí una cantidad de obras que ha hecho durante la pandemia, increíble. Entonces, yo digo, bueno, la verdad es que los artistas y muchos otros y personas... El encierro, no hay nada más que hacer. Entonces tenemos que refugiarnos en estas cosas, hasta en arreglar los closets. Sí. Dijo alguien que, mira la importancia que tiene el arte. Sin arte, ¿qué hubiese sido de nosotros durante esta pandemia? Sin cine, sin música, sin libros. Porque es verdad que no íbamos al cine, pero la veíamos en estos aparaticos permanentemente. Y la verdad es que la tecnología también nos ha ayudado mucho también, claro. Porque nos ha acercado. Estuvimos solos, nos pero aleja no tan y nos acerca. Nos aleja también, porque ¿verdad? vivimos inmersos. Pero tú te imaginas esta pandemia sin la tecnología, sin cómo ver a los demás durante esos 4 meses que estuvimos encerrados. Hubiera sido terrible. Bueno, Basilio, ¿cómo llevar al libro en este momento de pandemia a los sectores más desposeídos, a los niños,
a los adultos? ¿Cómo llevarlo? Bueno, nosotros tenemos ya un plan que empezó desde el año pasado, desde septiembre, octubre, de crear puntos de lectura. Creamos uno en Miches, en Mao, ahora hace 2 semanas. Mañana precisamente voy a la parroquia de Villa Duarte, donde el padre Giten Manuel, a crear un punto de lectura, a nutrir la biblioteca del seminario y a trabajar con una programación durante la mañana, cuentacuentos, promociones de lectura, creación de un club de lectura. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Eso te iba a decir, que no solamente sí. es implementar lo que es una biblioteca, sino esas actividades que lo van a animar, sí. principalmente para los jóvenes y los mismos adultos. Todas estas actividades necesitan programas de animación. Sí. Sí, de animación a la lectura. De eso eso es lo que estamos haciendo, trabajando con los promotores de lectura, que tenemos un equipo. No hay tanta tradición en el país, ni de cuentacuentos como otros países, Colombia, Cuba, México, etcétera. ¿Cómo está funcionando lo de cuentacuentos ahora para ustedes? Ya incluso hay un grupo de jóvenes, de muchachas que han aprendido y incluso tienen páginas que participan en las ferias del libro, en Ágora, en plazas. Y es muy importante para despertar el interés. En la Biblioteca República Dominicana, infantil y juvenil, siempre se ha trabajado los cuentacuentos, la lectura. Y hay incluso personajes que trabajan, como el Cuento Bastón, que es un personaje que combina el teatro con la promoción de lectura. Combinar el teatro es bien. Sí, es muy importante lo que se está haciendo. Históricamente, eso ha llegado mucho. Sí, mucho. Entonces, estamos trabajando, digamos, desde el punto de vista de la dirección del libro, con esos planes, esos proyectos. Revisar la ley del libro que se creó en el 2008, en el año del libro de lectura. Tratar de hacer de nuevo una encuesta de hábitos de lectura para hacer un diagnóstico de cómo está el sector del libro y qué tanto ha impactado la pandemia, la crisis, todo esto. Sí. Reinventarnos. Yo he leído algunos artículos de qué han tenido que hacer en España, por ejemplo. En un país donde se lee tanto. Sí, porque la pandemia afectó no solamente a toda la cadena del libro, es decir, a editores, libreros, autores, etcétera. Entonces se han tenido que reinventar y curiosamente han nacido librerías pequeñas, independientes. El libro ha llegado de otra manera, a domicilio, a través de Amazon, o llevándolo a través de mensajería, o incluso con los deliveries, ¿no? Sí, sí. Todas estas iniciativas y todas estas ideas han tenido que crearse, reinventarse con la pandemia. Y la lectura ha sido un recurso, un aliciente, un mecanismo de resiliencia social, si se quiere, ¿Tú sabes, que nos ha permitido curarnos y enfrentar la ansiedad y la angustia que nos ha provocado este año y tanto. No sentirnos encerrados. Sí, sí. Y porque es que leer es como estar en contacto con lo que tú estás leyendo, con esa realidad. No, y viajar. Uno viaja de manera inmóvil. Cuando uno lee un libro de aventura, de historia. De hecho, cuando tú has leído un libro y vas a ese lugar, es como si ya lo conocieras y entonces te despierta como esa ansiedad de ir a ese sitio que leíste y te lo imaginaste a ver si era como lo pensaste. Sí, sí. Y ahora con la tecnología, con YouTube, uno ve muchos documentales. Exacto. Y esos documentales te llevan al libro o el libro a los documentales. Y eso es muy importante lo que se está produciendo. Y de hecho, cuando llevan al cine libros que uno ha leído, uno le encanta verlos porque entonces uno se imagina, bueno, compara como se lo imaginó. Y muchas veces se dice que las películas no son tan buenas como los libros porque los libros dan mucho más detalle y te dejan adentrar. Ese es un gran tema, un gran debate. Sí. Hay... por ejemplo, llevar La Guerra y la Paz de Tolstoy, que son como 1000 páginas, a una película, es imposible. Es imposible. Ni en 2 horas, ni en 4, no. Ahí, imposible. Claro, entra la habilidad del cineasta, pero es es una imagen, se queda mucho. García Márquez nunca quería que llevaran sus novelas. Sus libros, sí. Ahora se va a hacer una serie, ya lo explicó su hijo. Sí. Una serie en Netflix. Pero una película, serie. ¿Cómo llevar 100 años de soledad a una película de 2 horas, de 3, de 4? ¿Y tú sabes qué, Basilio? Que Gabriel García Márquez, ese astro de la palabra, con aquel lenguaje tan florido y dramático y todos los adjetivos que le quepan, es difícil, va a ser difícil llevarlo a la pantalla grande, pero yo creo que será interesantísimo. Sí, por lo real maravilloso, por la ficción, por el realismo mágico, por la magia, por el exceso de fantasía que tiene el universo que recrea García Márquez. Tendría que tener muchos colores, muchos personajes. Sí. Yo vi una vez, creo que fue no fue El amor en los tiempos del cólera, creo que fue que la vi. Y es muy buena. Sí, ¿verdad? Una versión colombiana. Esa tiene buenas actuaciones, buena fotografía, bastante próxima a la versión literaria.
Pero, un gran pero, reto. pero sí, Akira Kurosawa, el gran director de cine japonés, no pudo llevar 100 años de soledad al cine. Es muy difícil por la fantasía que hay en García Márquez. Interesantísimo. Es que él, cuando él escribía su novela, pensaba, ¿no?, en la versión literaria. Y esa gran imaginación es muy difícil de recrearla a nivel fílmico, como se hace en el cine. No, a mí la verdad es que es uno de mis autores favoritos. Y pensaba ahorita, mientras tú hablabas de todas estas vamos a decir, variantes que que ustedes quieren llevar para la política del libro, pensaba que muchas veces cuando uno va a países, por ejemplo, vamos a decir de habla hispana, Argentina, España, por ejemplo, vemos que hasta los taxistas han leído muchísimo. Sí. No es como en nuestro país que los taxistas, no, generalmente, pues que haya taxistas pues cultísimos más que cualquiera. En España hubo un taxista que hasta escribía novelas. Mientras esperaba a los clientes, él leía y escribía. Yo no sé si también será que conocen tanta gente en estos países que primero hablan mucho, son muy cultos. A mí a veces me gustaba montarme con taxistas y me iban contando la historia de sus países y era chulísimo, me encantaba. Y pienso también que influye, Basilio, la forma de llevar la literatura cuando en la infancia. Por ejemplo, los cuentalibros, volvemos al tema donde comenzamos. Los cuentacuentos. Los cuentacuentos, el teatro, las cancioncitas. Todo esto forma un ambiente que el niño le va gustando, porque no amamos lo que no conocemos. Sí, esa es la base. Y no hay una tradición lectora, lamentablemente, en nuestro país. Exacto. Y también en esos países la cultura se le pega hasta por los poros. Claro, está en la calle. Está en la calle, está en la riqueza, en el vocabulario. Yo digo lo que pasa es que aquí hay como un abismo muy grande entre lo oral y lo escrito. Porque el habla dominicana es muy rica, tú sí has de dicho mucho doble algo. sentido, de mucha gracia. Hay un abismo entre pero lo cuando el que escrito quiere y escribir, transcribir o transferir ese código oral a la escritura, se pierden en la redacción, ¿no? Entonces yo pienso que es eso, hay una diferencia en la tradición, hay una mayor, digamos, tradición letrada, está el tema de la enseñanza de la lengua, de la enseñanza también de la literatura, también en que se empieza muy temprano a escribir, a dominar la lengua. Aquí Pero, por ejemplo, un escritor en muchos países con un bachillerato ya son capaces de escribir correctamente una novela o un texto. Es que un estudiante de bachillerato español, por ejemplo, nos lleva mucho. Aquí un licenciado todavía no puede escribir un libro sin que se lo corrija a otra persona. Claro. O publicar ensayos. Entonces hay un problema, parece, en la enseñanza. Y tú sabes también, Basilio, es que todo se correlaciona, porque nada es aparte. Sí. El mismo hecho de nosotros vivir en ciudades caóticas también nos influye, porque, por ejemplo, no tanto, México es muy caótico. Bueno, la ciudad de verdad, México es muy caótico, es cierto, pero si te vas, por ejemplo, a ciudades como España, que Madrid, son ciudades caminables, muchas ciudades de España, la mayoría, yo diría todas, la calle te educa, los parques, las esculturas, los parquecitos. Sin embargo, en México no, y hay la cultura, pero en México no tiene el nivel cultural, a pesar de todo el esfuerzo que han hecho los ministros de cultura en México y algunos de los políticos y los presidentes. No hay el nivel cultural, por ejemplo, que hay en España. No. Aunque sí nos llega y los artistas han sido puestos porque se le ha dado mucho valor en la política y por eso cuestan más una Frida Kahlo, estos artistas. Pero tiene muchos símbolos, muchos iconos, como se dice hoy día, igual que Argentina, que vende mucho. México nos lleva 500 años. Le han dado mucha importancia a la simbología y a los iconos, como tú dices, y al arte de ellos. Sí, México es una marca país, cultural, es una potencia cultural. Pictórica, literaria, a nivel de cualquier potencia europea. Además, tiene ¿cuántos tamaños de España debe tener? 5, 6, y cuántos millones de habitantes. El país que más millones de hablantes tienen en español es México, del mundo. Es verdad. Entonces es muy difícil. Y como hemos dicho, los directores del país han puesto la cultura como plato fuerte. Y eso... Pero siempre es una minoría la que lee, la que se dedica a la literatura, a la cultura, ¿no?
Es curioso, pero México cuando se produjo la revolución de 1910 tenía un 90% de analfabetismo. Es impresionante. Ha sido vertiginoso el progreso cultural de México. Es un país pobre, de hecho, Sí, es riquísimo, de muchos pero extremos. hay mucha gente pobre. De muchos extremos, igual que Brasil, los países grandes tienen ese problema. Pero los extremos se tocan, ¿no? Pero hay mucha pobreza, ¿no? Sí, pero por ejemplo te vas a Argentina, que es más pobre todavía, porque tiene un caos económico. Las devaluaciones en Argentina han sido tremendas y las quiebras. Sin embargo, es más culto. El argentino es más culto, en términos generales. En términos de alta cultura, porque también si decimos que es más culto, decimos que la cultura popular no tiene valor. Claro. Eso es muy debatible. O sea, el término de la concepción elitista de la cultura, ¿no? Sí, porque todos los pueblos tienen grandes culturas. Por ejemplo, Haití es un país económicamente muy pobre. Y tiene muchísima cultura. Y el prestigio de la cultura de Haití es poderosísimo. Y más conocido que muchísimos otros. Sí, la pintura haitiana es muy conocida y los escritores. El colorido. Y una gran pintura, por ejemplo. Y es un país muy pobre. Tuvimos ahora haitianos muy destacados en el Festival Lírico. El festival, sí. Una muchacha, sí. No, dos. Hubo un muchacho también. Una muchacha que, por cierto, tuvo unos vestuarios espectaculares. Y un muchacho que cantaba muy grave, muy bueno, que tuvo una actuación muy buena. Creo que ese era de Guadalupe. Sí, tienes toda la razón. Ese era de Guadalupe. No, era de Guadalupe. Mira qué buena memoria que tiene. Sí, de Haití creo que era una sola muchacha. Era una sola. El muchacho era de Guadalupe, que me gustó mucho. Sí. Un tenor, Sí, un tenor. Gran festival, ¿no? Sí, muy bueno. No, y además la oportunidad que se le está dando a estos muchachos. Sí, fue un gran evento. Auspiciado por la comunidad europea. Sí, y la Fundación Sinfonía, la Fundación Cultura. Sí, claro, por los tres, pero... ¿Viste cómo hay un despertar? La gente está ansiosa de salir a oír música, a los espectáculos. Bueno, y fíjate que con el distanciamiento, claro, porque hubo creo que fue un tercio de la capacidad. Y una fila por el medio. Sí, creo que menos entonces. Menos. Pero muy bien, se dio muy bien y los muchachos estaban... espectaculares y muy contentos. Qué bueno que se haya dado aquí en nuestro país esta actividad. Vámonos a la pausa, Basilio, y seguimos hablando de cultura y del libro. Basilio Béliard nos acompaña en esta entrega. Basilio viene en nombre del libro, él es director del libro y también es director de esta revista que tenemos hoy aquí, País Cultural. Vamos a ver si le hacemos un close-upcito. Ya la hemos visto, vimos inclusive la puesta en circulación, el lobby del Ministerio de Cultura de este ejemplar, que es su segunda edición de esta tercera etapa, como nos dice Basilio Béliard, que es el director de esta revista. Muy bella, muy bella. Si usted quiere ver, y vuelvo y digo, necesita, porque usted necesita leer todo esto, bueno, pues usted llama ya al Ministerio de Cultura y segurito que Basilio se la va a mandar. Sí, hoy estuve llamando a la directora de comunicaciones, diciendo que están llamando, que ¿viste? No se consigue, y bueno, es gratuita, pueden buscarla en el Ministerio de Cultura, en la Dirección de Comunicaciones, también en la Biblioteca Nacional, en la oficina, en el tercer piso. Qué bueno. Y nada, todo el que quiera la revista, pues también está en el lobby del Ministerio. Pueden ir y tomarla. Sí, se regala porque es gratuita. En principio una vez se intentó vender, pero es una revista que debe ser gratuita. Debe ser gratuita. Que es una responsabilidad que tiene el Ministerio. Claro que sí. De promover la cultura, la educación. Con esa revista se aprende mucho, porque en cada número es una revista de colección, donde confluyen muchos temas, muchos ensayos, artículos, entrevistas, reportajes. Es un abanico, ¿no? de informaciones, de comunicación. Y como tú dices, que es muy variada. Sí, muy variada. O sea, que no tiene un tema central, sino que pueden... Siempre ha sido así, y es mejor y es más fácil para hacerla. Porque cuando uno pone un solo tema, tiene que conseguir los colaboradores, o hacer algún seminario, algún congreso para nutrir la revista. Pero Basilio, siempre está abierta a todas esas posibilidades. El tema que no se nos puede quedar, y más después de tantos meses de confinamiento, es cuáles son las expectativas que tiene el Ministerio de Cultura y tú particularmente sobre la Feria del Libro, la celebración de la Feria del Libro. Se ha hablado mucho de Feria del Libro Dominicana desde hace mucho tiempo. Se ha dicho que
que ya debe de también involucrarnos en lo que es la virtualidad dentro de la Feria del Libro, que haya otro tipo de actividades, que no solamente sea ir a comprar libros, que muchas veces dicen que compran más comida que libros. Hay controversia incluso, pero también hay mucha demanda en cuanto a esta Feria del Libro. Y se requieren variantes. ¿Qué han pensado ustedes? Sí, bueno, la Feria del Libro es el máximo evento anual que hace el Ministerio de Cultura y alrededor de él hay muchas expectativas siempre. Lamentablemente el año pasado no se pudo hacer de manera presencial, pero sí se hizo virtual. Sí. Ahí vienen algunos críticos que entienden que eso no es una feria del libro, porque una feria tiene que haber libros, que las personas puedan tocarlo, comprarlo, etcétera. Pero bueno, de algún modo se hicieron actividades, charlas, conferencias. No, no podíamos hacer una feria del libro. Sí, y parece ser como que se va a quedar no virtual, pero sí híbrida. Ambas sí, se puede hacer física y también virtual, como se están haciendo durante todos estos meses. Muchas actividades, todas las direcciones del Ministerio de Cultura están trabajando, haciendo coloquios, debates, a nivel académico también. Incluso las redes están saturadas de tantos Bueno, debates. El Internet trabaja más lento ahora, de hecho. Sí. Yo ya he tenido que declinar algunas invitaciones porque constantemente te están llamando para un debate, un coloquio, etcétera. Bueno, pero se aprende, ¿no? Sí. Y hay esta dinámica y es una manera como de uno entretenerse en el hogar también. Bueno, y con respecto a la feria, evidentemente, bueno, la idea es que se haga al menos el último trimestre del año, ¿no? Todos sabemos que la feria siempre se hacía a finales de abril y principios de mayo, en el marco del Día Internacional del Libro, que es el 23 de abril, el Día de Cervantes. Este año lo que hicimos fue una semana del libro y de la lengua española para un poco compensar la ausencia de la feria con una serie de eventos, conferencias, charlas durante una semana y un maratón de lectura del Quijote que hicimos en el Ministerio de manera simultánea en todas las provincias del país, como se hace en España y en otros países. Muchos participantes. Para celebrar, sí, muchos participantes en el Ministerio y también durante toda la programación, ¿no? Porque fue una semana. Entonces la idea es esa, hacerla al final de año, ya un poco más modesta, ver... ¿Tienen el sitio ya? Ojalá que haya... Se está discutiendo si volver a la ciudad colonial o a la Plaza de la Cultura. Bueno, eso se va a discutir, ¿no? Cada espacio tiene sus pros y sus contras, sí. sus ventajas y desventajas. A algunas personas les gusta un lugar, a otras no. Digamos que la idea es que se escoja un lugar propicio, acogedor, que permita el acceso, ¿no?, de todo el mundo y que permita la participación entusiasta de los lectores, de las personas que quieren conocer y ver lo que es una feria del libro. Se hizo el año pasado, esa sí se pudo hacer con el permiso del Ministerio de Salud Pública, la Feria Regional del Libro, que siempre se hizo en Neiva y se pudo hacer. Afortunadamente ya el virus, la pandemia había disminuido un poco. Pues ahora con todo este proceso de vacunación, yo pienso que sí, que se puede hacer de manera presencial, y aunque se hagan algunas actividades virtuales, más modestas, porque estamos en una pandemia, en una crisis, los presupuestos de todos los eventos se redujeron a la mínima expresión. Entonces hay que crear ahora, ver cómo nos reinventamos. Hay que reinventarse. Y hacer una feria del libro digna. Sí. Y que el libro sea siempre protagonista de la acción cultural y de la feria del libro, porque es una feria del libro, ¿no? Todos sabemos que todos los circuitos internacionales de ferias del libro el año pasado se vieron muy afectados. Por ejemplo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a la que yo he ido los últimos 2 años, precisamente, no se pudo hacer. Y es la feria del libro del mundo hispánico más grande del mundo, ¿no? Uh-huh. Y la de Madrid, a la que fuimos invitados como país el año antepasado. El año pasado tampoco se pudo hacer. Era muy difícil. Se rodó de junio a agosto, luego octubre, y tampoco se pudo hacer. Sí. Entonces, la nuestra tampoco se pudo hacer, más que virtual, en mayo del año pasado. Y sí se pudo hacer la regional de Neiva, que era la que correspondía. No, ustedes no han pensado en reproducirlo, ya no solamente a nivel regional, sino de provincias. ¿Se está haciendo algo? Sí, hay muchas ideas, muchas propuestas de que también se hagan ferias municipales. Hay algunas. Ferias municipales. Incluso hay algunas que las hacen algunas instituciones, ayuntamientos. Y el ministerio apoya, ¿no?, con los libros, con los eventos, con las actividades. Y
Y la idea también de las ferias regionales es que se rote cada año por una región, el este, el sur, el Cibao. Y en esa misma medida también que se rote la provincia, ¿no? Que la provincia sea el eje de esa región cada año. Y luego viene la Feria Internacional del Libro y también la Feria del Libro Dominicano en Nueva York, que la auspicia el Comisionado Dominicano de Cultura, y se hace cada año. Hace 2 años que no se hace por las dificultades, el año pasado por la pandemia, el año antepasado hubo un problema presupuestario. Entonces está estipulado hacerlo este año. Pero sí piensan hacerla a final de año. Vamos a ver cómo nos hacemos. Quizá habrá que sacrificar o la regional o la internacional o la de Nueva York, no sé. Sí. Pero es muy difícil hacer 3 ferias para el Ministerio de Cultura en 3 meses. Sí, bueno, muy difícil. Es complicado. Hay que dejar una para el año que viene. Pero la Feria del Libro de Nueva York es un gran evento. Yo he ido y yo creo que es muy importante porque esa diáspora tenemos que mantenerla con un punto de cohesión. Lo necesita. Con lo que es su y país. Es uno de los, yo creo que el único país de América Latina que hace una Feria Internacional del Libro en Nueva York y en Estados Unidos. Pues con mucho más y de los pocos países que tienen una oficina, que antes era una casa de cultura, que tiene un comisionado de cultura, ¿verdad?, para los Estados Unidos. Sí. Pues mira, yo creo que eso no se debe dejar de hacer, porque es que tenemos que mantener la presencia en Nueva York. Yo sé que... Y hay una avidez impresionante. Yo he ido varias veces de los dominicanos. Compran muchos libros de historia. Hay como una nostalgia y van y participan y apoyan en todos los eventos cuando se hace la Feria del Libro en Nueva York. Yo creo que ahí irán todos los que puedan, aunque no les interese incluso los libros. Es una manera de unirnos y yo pienso que tenemos que tener esa presencia. Mira, Basilio, y te quería comentar también un fenómeno relativamente nuevo, y es todos estos grupos de lecturas que se han desarrollado en todas las clases sociales, mujeres, hombres. Hay muchos grupos de lectura, y eso, decimos que cada día se lee menos, pero antes no existían estos grupos de lectura, y ahora hay muchos. Me conmueve eso que tú dices, porque justamente yo he dado el año pasado y este año, un curso alrededor de un libro a una serie de amigas, de señoras, ¿De cuál libro en específico? ¿De cuál libro lo hiciste? Trabajamos el año pasado El laberinto de la soledad de Octavio Paz, porque yo trabajé mi tesis doctoral sobre Octavio Paz. Y este año trabajamos un libro que se llama La felicidad desesperadamente, de un filósofo francés que a mí me gusta mucho, que se llama André Comte Sponville. Y compran el libro, lo leen, lo discuten. Y así hay muchos círculos. Hay un grupo que se llama Café Macondo. Isabel Pérez, de la editorial Santuario, tiene más de 100 clubes de lectura que se reúnen, discuten, analizan un libro cada mes. Muy interesante. Eso es importante. Incluso la Asociación de Periodistas y Escritores Dominicanos también sí. En cierto modo hemos avanzado después de que se creó el Ministerio de Cultura. Y tienen filiales en todas las provincias. Sí, con la Feria del Libro y también con la creación del Sistema Nacional de Talleres Literarios, que tienen un taller de narradores que se reúnen todos los viernes. Muy interesante. Y del cual han salido jóvenes que han ganado concursos nacionales de ¿Quién cuentos. ¿Quién es que tiene el taller de los...? Está dirigiendo ahora Héctor Santana, pero siempre ha habido un coordinador y hay un coordinador de talleres de narradores que se rotan cada año, eligen una directiva, muy bonito, una gran experiencia. ¿Pero de quién dependen? Del Ministerio de Cultura, todo, y de la Dirección del Libro de Lectura. Pero qué interesante. Y hay una editora nacional que antes no existía, que ya tiene más de 800, 700 libros publicados. Hay una dirección, ¿cuáles son los planes hay una dirección de festivales de poesía y de narrativa que organiza festivales internacionales de poesía. Ahora lo se está haciendo de manera virtual, nacionales, y hay otros, y una dirección de gestión literaria. O sea, hay estructuras y organismos que antes no existían, que tienen que ver con el libro, la lectura, con los intelectuales, los escritores, o sea que y que dinamizan la acción cultural. No estamos tan mal como a veces las personas dicen. Yo creo que, y fíjate que esto mismo que estamos diciendo, hay muchísimos grupos de lectura, tú mismo has dado cursos, y para terminar Basilio. Y la Feria Internacional del Libro, una de las más grandes de América Latina, del Caribe es la mejor, no hay otra. El Festival Internacional de Poesía, el Festival Internacional de Teatro. Esos eventos no existían antes y desde que se crearon ha habido una simbiosis, una combinación, un intercambio, se han creado amistades, relaciones, vínculos, que ha sido muy enriquecedor. Y el hecho de aprender cómo hacen en otros países las cosas, claro, para aprender. Una visión global interesantísima. Total. Basilio, para terminar estos 3 minutos que nos quedan, temas que más se leen en nuestro país, temas que más te invita y la gente quiere asistir a un simposio de análisis de un libro, de cómo escribir. ¿Cuáles son los temas preferidos de los dominicanos? Sí, una vez se hizo una encuesta y luego se hizo otra, y efectivamente los temas que más le interesan a los lectores dominicanos
siempre son la historia, sobre todo, y dentro de la historia, el tema de Trujillo y los padres de la patria, y la Iglesia Católica, esos tres grandes temas. Sí. Y dentro de los géneros literarios, lo que más se lee son novelas y ensayos. Sí. Poesía es lo que más se escribe y es lo que menos se lee. Para que tú Y veas. teatro mucho menos. Sí. Cuento un poco más. ¿Tú sabes qué pasa? Que la novela Sí. te envuelve. La literatura infantil ha tenido una gran repercusión. Y no solamente repercusión, sino desarrollo. Sí, desarrollo. Porque hay mucha gente escribiendo literatura. Sí. Ahora acaba la Biblioteca Nacional de crear un premio anual de literatura infantil. Sí, a un autor de $1 millón, muy importante, como un muy bien, estímulo, eso un lo reconocimiento estimula a muchísimo. aquellos autores que se han dedicado a la escritura y al cultivo de la literatura infantil en todos los géneros, es decir, en el cuento infantil, teatro infantil, poesía infantil, novela infantil. Ahora, y eso es muy Basilio, importante. tú decías que lo que más se lee es la novela. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que alrededor del mundo, y de hecho Sí. esas historias noveladas, tú decías historia por un lado y Sí. decías novela por otro. Y cuando se juntan la historia y la novela en una historia novelada es fabuloso. Y la novela histórica se lee mucho. Exacto. Las biografías se leen mucho. Las biografías los son diarios. fantásticas, sí, me encantan. Y hay filósofos que hoy se están leyendo muchísimo que no se leían, como Jung Chul Han, un surcoreano. Sí, sí, los o filósofos. Harari, que se lee muchísimo. Sí, ahora es que Harari tiene una lectura se muy, leen, eso se muy venden actual. millones de ejemplares, Millones de y ejemplares. traducido a 20, 30 idiomas, dan conferencias, escriben en los periódicos, O sea que- hablan en YouTube, en Que las redes. nunca morirá, el libro nunca No, morirá. yo creo que no. señores. Yo soy bibliópata, si se quiere. A mí lo que pasa Y es que me creo gusta acariciarlos a el los contacto libros. con el libro, Exacto, el contacto. ir a las no es lo librerías, mismo. esa aventura, esa experiencia de pasearse por los anaqueles, o de ir a una biblioteca y tocar los libros, ver Eso no las tiene precio colecciones. ni tiene sustituto. Y las grandes bibliotecas hoy son museos, y hay grandes librerías que son como la Ateneo de Buenos Aires, que es hasta una atracción turística. Claro. O una librería en Lisboa, donde se recrea el Harry Potter, que se paga para entrar a la librería. Exacto. Yo Son pienso que no, atracciones. que el libro es como la rueda, ¿no? Ha habido variaciones, pero no creo, el libro permanecerá y coexistirá con otras expresiones, como el cine y el teatro, que han coexistido siempre, o la radio y la televisión. Y nunca se van a... No, ¿y por qué nunca- tiene que nunca desaparecer pasará. el libro? El Yo libro es creo un que- objeto de deseo, tú lo puedes regalar. Tiene más valor simbólico cuando uno regala un libro de cumpleaños Claro, a una a cualquier persona, otra cosa. que regalarle una memoria con 1 millón de libros. Claro digitales. que sí. Sí. A mí no se me ocurriría regalarle una No, memoria. O un libro de lujo, tapadura, full color, satinado. Eso es una maravilla. Yo creo te que es un regalen detalle libros así. bonito. Bueno, Sí. Basilio, se nos acabó el tiempo. Yo te voy a felicitar Lamentablemente. por esta edición de País Cultural, esta segunda edición de esta tercera etapa, Sí. del que tú eres el director. También felicito al Ministerio de Cultura de la República Dominicana por estas iniciativas tan valiosas para todos. Y ya tú sabes, Basilio, este programa Muchas gracias por la es invitación, tuyo. Mónica, con tu apoyo aquí, Claro y que también para que difunda y promueva la revista, Por y que está al supuesto. servicio de Aquí toda la tienes- comunidad intelectual y literaria dominicana, y para los jóvenes también, que puedan enviar sus artículos, sus textos, serán bienvenidos. Así Qué que bueno, muchas Basilio, gracias. aquí tienes una servidora en todo lo que pueda colaborar Es en lo que recíproco. es la difusión de la cultura y de esta revista específicamente País Cultural. Gracias, Basilio. Gracias de nuevo. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.